Bueno, muy bien, hermanos, pues nuevamente el día de hoy nos corresponde continuar con nuestra serie que hemos estado llevando a cabo desde hace varias semanas en relación a la suficiencia de la palabra de Dios en cuanto a la resolución de conflictos dentro de la vida de la iglesia. Ya hemos avanzado algunos pasos, ah, algunos temas, y el día de hoy, una vez más, nos corresponde abordar el tema de la ira. La ira, quizá no ha venido el boletín todavía, pero el boletín titulamos ahí el nombre de esta enseñanza del día de hoy. La ira no produce piedad. La ira no produce piedad. De hecho, la ira que puede ser manifestada y algunas veces de manera muy frecuente entre nosotros, la ira que a veces practicamos es el resultado de las pasiones o los deseos de nuestra carne. O es la obra o actividad de la carne. Digamos que es la artesanía de la carne. Si podemos pensar un poco en los artesanos que hacen obras muy lindas, bueno, la obra de la carne de nuestra vieja naturaleza es una obra artesana, pero de pecaminosidad. Y es algo muy triste, es algo que no debiera observarse en nuestras vidas. Digamos que también es el outfit de la vieja naturaleza. Es, digamos que parte de las vestiduras de la vida anterior nuestra. Esa es la ira. Por eso titulamos el mensaje de hoy, la ira no produce piedad. La ira no produce piedad. Al contrario, lo que produce es pecaminosidad y lo vamos a estudiar el día de hoy. Pero antes de abordar este tema, quisiera tomar unos breves minutos para hablar acerca de lo que sucedió hace algunos días, creo que fue ayer o antier, en la ceremonia de inauguración ahí de los Juegos Olímpicos de este año. Un escenario muy triste, quizá algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de verlo ahí por televisión, pero hemos observado precisamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Lo que está aconteciendo hoy no debe sorprendernos, como también lo hemos dicho en algunas ocasiones. Esto no va a mejorar, esto va a empeorar, va a ir de mal en peor. Y quizá habrá algunos entre nosotros que tengan una escatología, digamos que apuntando al postmilenialismo, pensando que esto va a ir de mal hacia el bien, pero no es así. Lo que estamos viendo es que esto va a ir de mal en peor y es una realidad. O quizá algunos de ustedes están pensando o afirman alguna otra escatología como el amilenialismo, pensando y afirmando que el reino de Jesucristo es milenial, hoy es espiritual, pero tampoco puede ser de esta manera, porque el día que Jesucristo reine sobre esta tierra habrá perfección, habrá algo sublime, y no es lo que vemos ahora. Ahora vemos una rebeldía terrible en contra de Dios, abierta. Y no es que sea algo nuevo, lo hemos estudiado también ahí mientras estuvimos abordando el capítulo 11 de Hebreos. Veíamos ahí lo que sucedía en los tiempos de Noé, en los tiempos de, eh, de aquella época donde el pensamiento de la gente era de continuo en mal. Y entonces vino Dios, nuestro Dios, con un juicio terrible hacia el mundo y prácticamente mató a todos y únicamente salvó a Noé y su familia. Pero el día creo que fue de ayer o antier, no recuerdo. Antier, ¿verdad? No sé si pusieron atención, pero ahí de manera muy abierta, mientras pasaban estas escenas y estos bailables, por ahí desplegaron algunos encabezados. Uno de ellos era Unidos en la diversidad. Unidos en la diversidad. El segundo era Solidaridad. El tercero era, no sé si lo vieron. Uy, ya tiré aquí el micrófono. El tercero, una tercera escena fue haciendo alusión a una persona montada en un caballo, un jinete en un caballo, ¿verdad? Y eso nos hace recordar cuando Jesucristo venga por segunda vez, ahí en Apocalipsis 19, todo esto totalmente pervertido.
totalmente contrario a lo que Dios dice, ¿verdad? Una abierta rebeldía, rebelión en contra de Dios. Incluso también, por último, vimos en la parte final de todo esto otro encabezado que se nombró oscuridad, oscuridad. Y al final también vimos una escena que algunos pensamos pudiera ser alusiva a la última cena, donde estaban ahí unas personas y otra ahí al centro, aludiendo a una pintura de Da Vinci, ¿verdad? A Jesucristo y la última cena con los discípulos, aunque también algunos otros han pensado que se refería a la fiesta de Dionisio, un dios griego, y todas las festividades que pasaba ahí, pero la realidad es que sea una u otra, esa alusión fue de manera muy intencional para manifestar una rebeldía abierta en contra de Dios, en contra de Jesucristo, en contra de la verdad. Y es muy triste, pero una vez más, esta situación va a ir de mal en peor, de mal en peor. Y por favor, vayan conmigo a Romanos 1, Romanos 1. Porque ahí en Romanos 1, en los versos del 18 al 32, podemos ver el cumplimiento de lo que vemos aquí hoy en nuestros días. Digamos que aquí en Romanos 1, del 18 al 32, podemos ver una faceta de la ira de Dios, una faceta de la ira de Dios, la ira de Dios actual, manifestada en el mundo. Aunque también sabemos que hay otra faceta de la ira de Dios, la faceta de la ira de Dios que es eterna, la cual Él manifestará de una manera terrible hacia todos aquellos que no se arrepientan y no hayan creído en su Hijo Jesucristo. Como dice el autor de Hebreos, que lo hayan pisoteado, ¿verdad? Que hayan tenido en poco la sangre de Jesucristo. Dios va a manifestar su ira al final de los tiempos. Pero vean ahí Romanos 1, comenzando en el verso 18. Noten, porque la ira de Dios, es decir, el profundo disgusto de Dios, se revela desde el cielo ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y vean, que detienen, o la idea es que suprimen, es como si estuvieran conteniendo la verdad, que suprimen con injusticia la verdad, suprimen. Es como si estuvieran haciendo hacia abajo la verdad con sus actos, con sus vidas pecaminosas. Pero contra todo eso se revela desde el cielo la ira de Dios. Y aquí una vez más encontramos una faceta de la ira de Dios, una faceta actual de la ira de Dios. Y alguno pensaría, bueno, ¿será que Dios va a venir en este tiempo y va a quemar a alguien? ¿Será que va a venir Dios y va a matar a algunos? No necesariamente, no necesariamente. Porque vean cómo continúa el verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. No es que Dios no se ha revelado, lo hemos estudiado también. Dios se ha revelado. No está jugando las escondidas con nadie. Dios se ha revelado. La revelación general la vemos y la vamos a observar ahorita, pero lo vemos en la naturaleza, en la creación. Revelación natural. Revelación especial está acá. Revelación natural no salva a nadie. Revelación especial sí. Revelación especial salva a las personas. Pero la revelación general es suficiente para que una persona pueda conocer que hay un Dios. Vean el verso 19, porque una vez más, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Verso 20, porque las cosas invisibles de Él, vean, su eterno poder y deidad, los atributos de Dios, el carácter de Dios, no es que esté oculto, hermanos, una vez más, el carácter de Dios es visible, es observable por todo ser humano, no hay excusa. No hay una sola persona en este mundo que pueda decir, no conocí a Dios, no entendí. No, aquí está. La revelación general nuevamente no salva, pero no justifica a nadie para no buscar a Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas
por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vean, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, número 1, ni le dieron gracias. No le glorificaron ni le dieron gracias. Hermanos, aquí está la importancia que debemos observar nosotros como hijos de Dios de dar gracias a Dios. Es una característica de un hijo de Dios. Una característica de una persona que no conoce a Dios es no ser agradecido. Una característica de un hijo de Dios es agradecer a Dios en todo, por las cosas buenas y las cosas que de nuestra perspectiva son malas. Dar gracias a Dios. Otra característica de una persona inconversa es no glorifica a Dios, es decir, no le da gloria a Dios con su vida. Pero una característica de un hijo de Dios es dar gloria a Dios en todo lo que hace. Y Pablo nos lo ha dicho, ¿verdad? Que nosotros debemos de dar gloria a Dios, que nosotros debemos de glorificarle con nuestras vidas. Pero vean, 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué es que fue entenebrecido su necio corazón? Porque no glorificaron a Dios y no le dieron gracias. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Idolatría, ¿verdad? Idolatría. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí está la ira manifestada de Dios, la ira actual. Dios los entrega. Dios los entrega a las personas. Y vemos que Dios ha entregado a naciones realmente. Ha entregado a países. Vean el verso 24, por lo cual también Dios los entregó. Verso 26, por esto Dios los entregó. Verso 28, Dios los entregó. Vean cómo se repite esta situación. Esta es la ira de Dios hacia una nación. Cuando Dios dice, hagan lo que a ustedes les parece mejor. ¿Por qué? Porque ellos, las personas, naciones, países, no glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Entonces, su corazón necio fue entenebrecido, se vuelcan a la idolatría y vean lo que sucede en el 24 cuando dice que Dios los entrega la primera vez. ¿Los entrega a qué cosas? A la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, es decir, a los deseos perversos de sus corazones. Dios los entrega. Eso es lo más terrible, hermanos, cuando Dios entrega a una persona, a una nación, a su deseo pecaminoso. Ahí sucede lo más perverso y no hay vuelta, no hay reversa a eso. Es irreversible esta situación cuando Dios entrega a una nación, personas, países, a sus deseos perversos. Vean, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Vean el 26, por esto Dios los entregó a ¿qué? Pasiones vergonzosas. Cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Aquí está, ¿verdad? Homosexualismo, lesbianismo, todo lo que estamos viendo ahora. Es una realidad. Y qué impresionante leer esto en el primer siglo, que Dios lo reveló, algo cumplido. Y no solamente ahora, sino a lo largo de la historia ha pasado, pero digamos que ahora de manera muy abierta, con tanta posibilidad de recibir información por todos lados. Pero vean ahora el verso 28. Y como ellos no aprobaron una vez más la culpabilidad del hombre, tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y nuevamente, una vez más,
Dios les entrega a una mente reprobada como algo irreversible para hacer cosas que no convienen. Vean esta última faceta o esta última etapa de esta manifestación de la ira de Dios, como por etapas, ¿verdad? No sé si lo notan ahí, pero vean lo que sucede ya al final. Después de que las dos anteriores están cumpliendo, la tercera es lo más terrible, porque los entrega a una mente totalmente reprobada, estando atestados, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta es la situación del mundo actual. Y una vez más, esto no va a mejorar, sino va a empeorar. Pero gracias a Dios que hemos sido rescatados de ahí, hermanos. Ahí estuviéramos, ¿verdad? Estuviéramos en ese momento, en esa etapa de la historia. Ahí estaría reflejada en nuestras vidas. Pero Dios nos ha rescatado por pura gracia, por pura misericordia. Y esto es una situación triste, es un juicio irreversible, que incluso podemos ver, y lo hemos dicho también en ocasiones anteriores, lo podemos ver en lo que está sucediendo en algunos países que se han levantado presidentes mujeres. Es un juicio de Dios. Es un juicio de Dios. Vayan ahí a Isaías 3. Isaías 3. Isaías capítulo 3. Ya hemos visto ahí Romanos 1 lo que sucede cuando una persona, naciones nuevamente suprimen con su pecado la verdad, Dios los entrega. Pero vean lo que nos dice Isaías capítulo 3. Porque he aquí que el Señor Jehová, y cuando dice Señor está apuntando a este nombre Adonai de Dios, ¿verdad? Como el soberano de todos. Y esto es muy importante notarlo, subrayarlo. Aquí está hablando acerca de Yahweh, quien es el soberano de todos, el rey, quien gobierna y está sentado sobre su trono. Dice, el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá, vean, al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Está quitando lo mejor, ¿verdad? Yahweh, está quitando lo mejor. ¿Por qué? Porque su nación, el pueblo de Israel, se había apartado de él y era parte de esas promesas de bendición y de maldición del Señor. Es juicio de Dios. Dios quita ahí lo mejor. Y entonces, ¿qué hace? Como parte de su juicio, vean el 4, les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y esto lo vemos una vez más en los gobiernos actuales. Verso 5, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre, le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Y él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Pero vean el 8, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído. ¿Por qué? Porque la lengua de ellos y sus obras, vean, han sido
contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Hermanos, el Señor está atento. Dios está observando. Para Dios nada le es oculto, lo sabemos. Todo lo sabe, todo lo conoce. Y a Él no se le escapa nada. Claro, podemos recordar que Él es paciente y misericordioso y lo vamos a ver en unos momentos, pero nada se escapa de sus manos. Y si hay un juicio de Dios, es porque hay rebeldía y ha habido rebeldía en el hombre. Pero vean el 9, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma, vean, publican su pecado. Es lo que pasó hace unos días, ¿verdad? Publican su pecado. No lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Y Pablo hace alusión a este pasaje cuando dice que por su corazón no arrepentido atesoran ira para el día de la ira, aludiendo a este pasaje. No citándolo, digamos que de manera directa, pero sí aludiendo a este pasaje. Vean el 10, decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Verso 11, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Verso 12, los opresores de mi pueblo, vean, son muchachos, y aquí está, y mujeres se enseñorearán de él. Pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Esto es parte de la ira de Dios, una faceta actual de la ira de Dios, cuando Dios nuevamente entrega a naciones, a países, pueblos, personas, a su pecado, y es algo irreversible. Levanta personas como rey soberano, él sin participar del pecado, sí, pero como parte de su juicio permite que se levanten mujeres a gobernar, a ser presidentes, pero nuevamente, una vez más, como parte de su juicio, de la ira de Dios, la faceta de la ira de Dios ahora, en este tiempo, en esta época. Y esto debe de hacernos temblar realmente, porque nuevamente, para Dios nada le es oculto. Pero así como sucede esto, podemos recordar también el carácter de nuestro Dios. Y en lugar de observar todo esto y enojarnos o ponernos a juzgar o a señalar a las personas o a separarnos de algunos, esto debería de animarnos, hermanos, a orar más por nuestras familias, por nuestros padres, abuelos, hermanos, tíos, hijos, porque así como podemos ver hoy esta faceta de la ira de Dios, también hoy podemos recordar cuál es el carácter de Dios. Cuando Moisés le dice a Jehová, muéstrame tu gloria, Jehová le dice, aquí está mi gloria. Y en el capítulo 34 de Éxodo, Jehová predica de Jehová, predica de su nombre, predica de su carácter y le dice, 34:6, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, que es tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Así es nuestro Dios. Él perdona iniquidad, rebelión y pecado, pero también que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y este carácter de Dios se repite a lo largo de la Biblia. Éxodo 34, Números 14, incluso el apóstol Pedro hace alusión a este pasaje en 2 de Pedro 3:9, cuando nos dice ahí que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y una vez más, hermanos, toda esta enseñanza primero debe hacernos volcar en agradecimiento a Dios, ¿verdad? Porque ahí estábamos
y Dios nos libró de su ira, nos libró de estar ahí en constante rebeldía contra Él, en ser enemigos de Él. Él, por pura misericordia y gracia, nos salvó, nos rescató gracias a Cristo. Romanos 5, perdón que les estoy llevando a varios pasajes, pero esta es la naturaleza de este tipo de estudios. Romanos 5, del 8 al 9 nos dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Somos salvos de la ira por Cristo, porque Él murió por nosotros. No es que Dios, como también lo hemos dicho, como abuelito, simplemente deja pasar el pecado, ¿verdad? Sino realmente tuvo que ejecutar un juicio sobre un sustituto, y ese es nuestro precioso Salvador Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados, sufrió nuestra condena, vivió la vida perfecta que tú y yo debemos de vivir, y eso fue atribuido a nuestro favor, y por eso somos justificados, perdonados, redimidos, liberados, trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ya no somos personas que debemos ser receptoras de la ira de Dios, porque eso ya lo recibió Jesucristo, bebió hasta la última gota de la ira de Dios. Ahora nosotros hemos recibido todo el amor de Dios. De hecho, de manera impresionante, cuando Jesucristo está orando al Padre, ahí en Juan 17 dice que Dios nos ama, Dios el Padre nos ama a nosotros de la misma manera, en la misma cantidad y la misma calidad que ama a Jesucristo, así te ama a ti, así me ama a mí. Eso es impresionante, ¿verdad? Debiendo recibir la ira de Dios, somos receptores de ese amor de Dios, inquebrantable e inagotable, precioso amor de Dios. Gracias a Dios por todo esto. Pero ahora nosotros, hermanos, debemos de vivir a la luz de esto, a la luz de esta realidad. Debemos de ser personas que agradamos a Dios en todo lo que hacemos. Debemos de procurar obedecer su palabra. Debemos de procurar agradecerle en todo momento, procurar glorificarle. Claro, a veces fallamos y pecamos, pero somos llamados a confesar nuestros pecados constantemente, continuamente. Y aun y cuando Dios manifiesta su ira y podemos pensar, ¿cómo eso le traerá gloria a Dios? ¿O eso le traerá deshonra a Dios? ¿Será Dios injusto al hacer eso? Y Pablo nos recuerda en Romanos 9 que tanto cuando Dios manifiesta su ira como cuando manifiesta su amor, Él se glorifica. Ese es nuestro Dios, ese es el carácter de nuestro Dios. Tanto en la manifestación de su ira al mandar a personas al infierno, como en la manifestación de su gracia y misericordia a salvar a algunos, Él se glorifica. Ese es el carácter de nuestro Dios. Y no es porque Él quiera manifestar su ira, sino porque, como lo hemos visto en Romanos, las personas se han volcado en contra de Dios. Han suprimido la verdad de Dios con la mentira, con el engaño. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no le agradaron. Pero Pablo nos dice, Romanos 9:22, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Ya sea de una u otra manera, su nombre es exaltado, su gloria es magnificada, sus atributos son observables y Él es glorificado. Y este pensamiento a veces nos choca, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios puede glorificarse de esa manera? Ese es el carácter de nuestro Dios. Pero una vez más podemos recordar que Él es lento para la ira. Lento para la ira. Ya no nos va a dar tiempo para ver el tema, pero creo que era importante poder abordar lo que sucedió hace unos días, recordar en dónde estamos parados, pero haciendo una conexión y simplemente para dejarlo para otra oportunidad. Así como Dios manifiesta su ira hoy en esta época, en esta faceta de su ira
al entregar a las personas a sus deseos perversos, y Él manifestará su ira al final. Podemos ir a Apocalipsis 20, simplemente para ir y recordar este pasaje. Apocalipsis 20 nos dice que, y vi un gran trono blanco. Aquí está el juicio del trono blanco, ¿verdad? Donde solamente van los pecadores no arrepentidos. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Nuevamente vi a los muertos, vean, grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Según qué, hermanos? Según sus obras. Según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, una vez más, ¿según qué? Según sus obras, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Esta es la última ira de Dios, eterna, ¿verdad? Permanente, para con todos aquellos que no hayan creído en su Hijo Jesucristo, nuestro precioso Salvador. Y nuevamente, acá se glorifica a Dios, tanto en la salvación de pecadores como en enviar a algunos ahí a pagar por sus pecados, por su corazón no arrepentido. Esta es la ira de Dios. Una ira, digamos que santa, no es como nuestra ira, ¿verdad? Y nosotros, al ver esto, hermanos, una vez más, somos recordados en que debemos agradar a Dios, debemos agradecer a Dios porque ya no estamos ahí. De hecho, Pablo lo vimos hace algunas semanas también de manera muy rápida. En Efesios 4 nos dice que andemos como es digno de la vocación. Es decir, que vivamos dignamente de acuerdo a Efesios 1, a la elección, a esa adopción que hemos recibido, a la luz haber recibido como las arras de nuestra herencia el Espíritu Santo. Ahora Pablo nos dice, en función a eso, a que antes estabas muerto en tus delitos y pecados, Dios te dio vida juntamente con Cristo, y que eres salvo no por obras, sino por gracia, que has sido creado para andar en esas buenas obras que Él preparó de antemano para que anduvieras, que ahora eres colocado en ese misterio que es la iglesia, capítulo 3. A la luz de todo esto, entonces ahora debes de vivir, es decir, de andar como es digno de esa vocación. ¿Cómo? Imitando a Dios. Efesios 5, siendo imitadores de Dios como hijos amados. Siendo imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo podemos imitar a Dios en este aspecto de la ira? Nosotros no estamos ahí para vengar, ¿verdad? Lo hemos visto ahí en Romanos, cuando las personas nos hacen mal, nos dice ahí Pablo, Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal. Nosotros no somos Dios, ¿verdad? Dios, las personas le ofenden, le rechazan y Él manifiesta su ira. Les entrega hoy a su pecado. Les levanta presidentes mujeres. Los entrega a pasiones vergonzosas, ¿verdad? A todo su corazón. Se vuelcan al pecado. Pero nosotros no somos llamados a imitar esa actuación de Dios. No somos Dios. De hecho, Pablo nos dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber.
Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. No somos llamados a manifestar la ira en nuestras vidas, sino a hacer el bien. Y de hecho, como comenzábamos esta serie ahí en Gálatas, esta ira en nosotros, cuando es manifestada, no es un fruto del Espíritu, sino es una obra de la carne, un deseo de la carne. Como decía al principio, es una artesanía de la carne. Es una manifestación de los deseos perversos de nuestra vieja naturaleza, esas vestiduras antiguas. Gálatas 5:16, Pablo nos dice, anden en el Espíritu, es decir, vivan de conformidad con el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, es decir, no le des de comer a tu carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Vean el 19, Gálatas 5:19. Obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una obra de la carne, una artesanía de la carne, una vez más, es la ira. Es la ira. Y Pablo nos habla mucho acerca de la ira. Primero nos dice que es una obra de la carne, es un deseo de la carne, es un deseo perverso de la carne, es una obra, una manifestación, una actuación de la carne en nosotros, cuando esto es visto. Y en Efesios capítulo 4 nos dice que nosotros somos llamados a airarnos, pero no pecar. Y que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni que demos lugar al diablo. Capítulo 4, verso 31. A que sea quitado de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Incluso antes nos dijo que nosotros debemos despojarnos, verso 22, del viejo hombre, que está viciado una vez más conforme a los deseos engañosos, esos deseos de la carne, esas obras de la carne. Debemos despojarnos de eso y debemos renovarnos en el espíritu de vuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. No solamente no debemos de manifestar estas obras de la carne, esta ira, sino también debemos de vestirnos, ¿verdad? Despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Que no sea manifestada en nosotros la ira, sino, verso 32, sino que seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y Colosenses 3 nos llama a hacer lo mismo, a hacer morir las cosas de la carne. Debemos de mortificar la carne. Y una de las obras de la carne es la ira. Hay varias cosas, varias listas que describe ahí Pablo en Colosenses 3, donde también somos llamados a despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Pero todo esto lo vamos a ver la siguiente ocasión que estemos estudiando este tema de la ira que no produce piedad y es manifestada en nosotros, pero simplemente para que puedan estar meditando en todo esto, hermanos, la ira en nosotros no produce piedad. La ira en nosotros no produce gloria a Dios, no honra a Dios, no le glorifica.
Por eso somos llamados en distintas ocasiones. Y vean el énfasis, Pablo señala en algunas listas pecados muy visibles y muy grotescos, pero algunos también, como menciona un autor, pecados respetables, entre comillas, ¿verdad? Y uno de ellos es la ira. Pablo nos dice, la ira es una obra de la carne. La ira es un deseo que tu vieja naturaleza te invita a que le des de comer. La ira es parte de esas vestiduras viejas que debes de quitarte y desechar de ti. La ira se manifiesta en ti, pero no debes de dejar que la ira manifestada en ti te controle hasta el día siguiente. Llega un punto en que sabes que te has enojado por una situación, no se ponga el sol sobre tu enojo. Que no pase un día en que resuelvas el problema, en que soluciones las diferencias, ya sea con tu esposo, esposa, hijos, familiares, dentro de la iglesia. No dejes domingos, miércoles, en que sin resolver esos problemas dentro de la iglesia. Ve y resuélvelos, porque si no, dice Pablo, vas a darle lugar al diablo. Y lo vamos a ver en la siguiente ocasión. Pero no es que el diablo ocasione en nosotros la ira, somos nosotros, ¿verdad? Somos nosotros los que somos culpables al darle de comer a nuestra carne lo que nos demanda, la ira, enojarnos, pecar, pelearnos entre nosotros. Pablo lo dice de manera muy especial, comernos entre nosotros, ¿verdad? Como haciendo una alusión, una ilustración con animales que son irracionales y manifiestan esos enojos, iras entre ellos. Somos llamados a eso, hermanos, a dejar a un lado esas situaciones en nuestra vida. Pero bueno, eso va a ser la siguiente ocasión. Simplemente no quise dejar de comentar esto que veremos en el siguiente domingo, pero sí, también no quise pasar por alto lo que abordamos al inicio de la escuela dominical. Pero bueno, vamos a orar para terminar y les animo a inclinar sus rostros y poner este tiempo, la reunión en las manos del Señor.